Внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Esta serie definitivamente no es para entretener. Es una lección de historia y una muy buena sobre las mentiras y todas las marañas políticas que existen, ya que los políticos, en este caso de la Unión Soviética, prefirieron dejar en altísimo riesgo a la población antes de decir que se han equivocado o que no pueden manejar una situación. Lo que pasó en Chernóbil ya a estas alturas todos lo conocemos. Hoy en día siguen existiendo consecuencias de ese accidente, así que entrando directo en el tema, acá les voy a decir algunas curiosidades que quizás no sabías sobre la miniserie de HBO. Empecemos con los actores protagonistas. Jared Harris interpreta a Valery Legasov. A él lo hemos visto en Mad Men. Y Stellan Skarsgård le da vida a Boris Shcherbina. A este señor lo hemos visto muy a menudo en las películas de Thor y también de Los Vengadores, interpretando al Dr. Selvig. Esto relata a grandes rasgos todo lo ocurrido en Chernobyl. La preparación de estos dos actores, dicho por ellos mismos, se basó más que todo en lo que el guión de Craig Mazin necesitaba. There was not much to find in researching Boris Shcherbina. And I saw that he looked something completely different than me. Preparation, I'm really mostly interested in finding out what's good for the script and what's good for the story, more than doing, trying to imitate the surface of reality. I quickly realized that I didn't look anything like him either, and also the function that the character plays in Craig's script was very different to the one that he actually played. So Legasov hizo aportes muy importantes a todo lo ocurrido en Chernóbil, sin embargo no todo giraba en torno a él como nos hace ver la serie. Además del señor Shcherbina no se encuentra casi nada registrado, así que podemos decir que del personaje de Valery tenemos un 70% de verdad y del señor Boris tenemos un 15%. Este tipo de adaptaciones se hacen para que la serie fluya rápida y coherentemente. En el episodio número 1 vemos cómo el protagonista, antes de suicidarse, le deja comida de mascotas a su gato. Se da a entender que es comida de mascotas dado a la uniformidad de esta. Pero en la Unión Soviética no existía este producto. Las mascotas se alimentaban con lo que no se comían las personas. De igual forma se dejó así la escena por cuestiones estéticas. En la serie se muestra a Legasov colgándose exactamente 2 años después de la explosión, incluso justo a la misma hora. No obstante, no hay forma en la que se pueda comprobar la hora en la que decidió colgarse. Así que este detalle del reloj lo agregó el creador de la serie para que el espectador pudiera relacionar la causa del suicidio directamente con Chernóbil. Dicho sea de paso que hay muchas otras fuentes donde afirman que Legasov se suicidó 2 años y 1 día después de la explosión. Las memorias de Legasov existen e incluso pueden ser escuchadas algunas partes en YouTube, pero no fueron traducidas al 100%. En la serie, los diálogos que representan estas grabaciones fueron alterados para que, según el creador Craig Mazin, sonara mejor. Se dice que Legasov es experto en los reactores RBMK, pero esto no es así. Estaba más en el área de radioquímica. En la vida real, como se dice al final de la serie, fue ayudado por docenas de científicos para entender la explosión en general. No se podía agregar tantos personajes en 5 capítulos, así que agregaron el carácter de Ulana Komyuk, que es una persona que nunca existió, para representarlos a todos. Es por eso que hicieron a este personaje un poco más inteligente que Legasov, porque corresponde a todos los pequeños aportes de tantas personas. La palabra camarada sí se usaba muy a menudo en esos tiempos, pero se incluyó en el guión porque en aquella época la forma más respetuosa para referirse a alguien era diciendo su nombre y su apellido. Pero obviamente la gran mayoría de estos nombres y apellidos suenan extraños y por ende pesados para el público en Estados Unidos y de América en general.
Así que para suavizar un poco este aspecto, se usa la palabra camarada con gran frecuencia. En el inicio del segundo capítulo podemos escuchar a un hombre hablando en ruso. Наверное, все-таки Родина. Acá está citando un poema escrito en julio de 1941 llamado To Alexei Surkov, del escritor soviético Konstantin Simonov. Este poema fue hecho en la época que los nazis invadieron la Unión Soviética. Según el creador de la serie, combinaba muy bien con todo lo ocurrido en Chernóbil. Así como los soviéticos estuvieron en guerra con los nazis, ahora tenían la guerra contra la radiación. Lo que ves en pantalla es el poema completo por si lo quieres leer, pero la frase resaltada es la que más ligada está con la situación que provocó Chernóbil. Para todos los implicados, esa era la tierra que nacieron para defender. La escena donde los médicos intentan ayudar a los bomberos con leche es real. Si bien la leche no es apropiada para estas quemaduras, estamos hablando de algo que no tenía precedentes, y al ser tantos los afectados les pareció buena idea usar cualquier líquido para intentar aliviarles el dolor. Si tú al igual que yo creíste que esta reportera soviética era la original, pues nos equivocamos, ya que fue una recreación. Aunque no pude encontrar datos de por qué no utilizaron el material original, yo supongo que no encontraron los permisos necesarios porque del reportero estadounidense sí se tiene el material auténtico en la serie. La historia de la joven pareja Ignatenko es real. El director sacó la historia directamente del libro Voces de Chernóbil. Sin embargo, también ayuda a condensar las tragedias de los demás civiles que fueron afectados. Una parte importante en la serie es cuando le preguntan a Lyudmila Ignatenko: No estás embarazada, ¿verdad? ¿No? En la vida real, aunque sí estaba embarazada de su primera hija, la pregunta que le hicieron fue: ¿tienes hijos? Ella sabía que la pregunta implicaba la posibilidad de que quedara estéril al acercarse a su esposo, así que mintió diciendo que sí tenía hijos. De esa manera, el médico que le hizo la pregunta iba a pensar: ah, bueno, ya tiene hijos, si queda estéril no pasa nada. Entonces la dejó pasar y ocurrió lo que vimos en la serie. Hay una confusión considerable alrededor de esta escena. Muchos espectadores creyeron, incluyéndome a mí, que fue la alta radiación del reactor 4 que destruyó el helicóptero, pero no es así. Si te fijas bien, en la serie muestran cómo el helicóptero le llega con la hélice a un cable de grúa y por eso se cae. Es un poco difícil de ver a la primera, pero ya viéndolo una segunda vez te das cuenta. Esto sí ocurrió, solo que pasó varios meses después y no tan inmediatamente como se muestra en la serie. A ver, aquí hay algo que de verdad no se menciona mucho y encima a mí no me pasó por la cabeza. Y es que la planta estaba compuesta de 4 reactores, ¿ok? El número 4 fue el que explotó, pero a pesar de todo el desastre que sabemos que pasó, los otros 3 seguían funcionando. Podríamos pensar que esto es una locura y de hecho lo es, pero la planta de Chernóbil alimentaba de electricidad a toda esa zona de Pripyat e incluso Kiev. Si se hubiese detenido la planta por completo, el descontrol se intensificaba. Con los otros 3 reactores en funcionamiento, las personas que estaban un poco más ajenas al accidente iban y vivían su día normal. Básicamente la electricidad era necesaria para solucionar el problema y para hacerles creer a los ciudadanos que todo estaba igual que siempre. Esta misión de los buzos tiene muchas variables, que si los buzos entraron sin conocimiento de las instalaciones, que si hubo bomberos y científicos que trabajaron el terreno antes de que los buzos entraran para facilitarles el trabajo, pero lo único que se sabe a ciencia cierta es que, como se muestra en la serie, ellos entraron con linternas. Aquí en la televisión, aunque fallan estas linternas, nunca se terminan apagando por completo. Es obvio que para hacer una escena así se necesita luz, así que por eso lo dejaron. Sin embargo, en la vida real las linternas nunca volvieron a encenderse, pero igual completaron la misión a ciegas totalmente. Solo se guiaron por el aparatico que hace este ruido. En la vida real, los mineros sí trabajaron sin descanso. Básicamente ellos tenían que abrir un túnel para instalar un artefacto y evitar que el panel de concreto de abajo de la planta se derritiera, porque si se derretía iba a contaminar el río Pripyat, que a su vez esparciría radioactividad mucho más lejos de lo que ya estaba. La cuestión es que la contaminación del río era una posibilidad y eso bastaba para darlo por seguro, pero lo cierto es que el panel de concreto jamás se derritió. El esfuerzo que hicieron los mineros no fue necesario.
Así que ellos trabajaron sin descanso durante varias semanas, muchos debido a la contaminación acortaron su tiempo de vida a la mitad y al final no había necesidad de eso. Y si te lo preguntas, los mineros realmente trabajaron desnudos porque en el túnel hacía 130 grados de calor. Toptunov y Akimov, los que estaban siguiendo las órdenes de Dyatlov en el cuarto de control la noche de la explosión, los vemos en la serie afectados por la radiación. Pero si te fijas en el hospital, cuando Ulana Komyuk va a entrevistarlos, se le ve la cara a Toptunov, pero no a Akimov. El director dijo que para este punto no era necesario presentarle al espectador tanta tragedia. Ya se tenía suficiente con Toptunov y el bombero Ignatenko. Ya habían mostrado suficiente terror, así que no era necesario más. Cabe aclarar que nunca se le muestra la cara a Akimov ni siquiera en una escena eliminada. Simplemente nunca se tuvo la intención de hacerla. Alrededor de todos los personajes había familia, amigos y consecuencias para ellos. Pero con tan pocos episodios, estas historias fueron descartadas desde el principio. Ni siquiera al personaje protagónico se le involucró la esposa e hijos que tenía en la vida real para que los televidentes se concentraran solo en el conflicto de este con Chernóbil. Si bien en el corte final el único personaje que lleva carga familiar es Lyudmila Ignatenko, otro personaje fue considerado también para tener una trama similar con la temática de la familia. E incluso se le grabó una escena bastante interesante que al final fue descartada y ese es Anatoly Dyatlov. La escena eliminada gira en torno al hijo de Dyatlov que tiempo atrás había muerto a los 10 años por leucemia. En la vida real, mucho antes de lo de Chernóbil, Dyatlov trabajaba fabricando submarinos nucleares. Allí también tuvo un accidente que lo expuso a una dosis letal de radiación. No lo mató, pero esa radiación la llevó a su casa, en la ropa y en el cuerpo. Y por eso fue que su hijo se enfermó de leucemia. Esta escena se llevaría a cabo mientras Dyatlov estaba en el hospital. Iba a tener una visión de su hijo muerto, recordándole el accidente del submarino y ya saben, como un castigo por su negligencia. Esta secuencia fue descartada porque el creador de la serie no podía invertirle tiempo a toda la historia del accidente de los submarinos nucleares. Pero quizás la veamos en una versión extendida de la serie en Blu-ray o algo así. Después de que Ulana Komyuk fuese arrestada, tiene una escena con Legasov en una prisión. Esa realmente es una cárcel de la KGB. En la actualidad, esas instalaciones son un museo en Vilnius, Lituania. Y por eso pudieron grabar ahí. Si querías saber cómo lucía una prisión de la KGB en los años 80, ahora lo sabes. Al final del capítulo 3 vemos cómo los cuerpos son sepultados en fosas comunes, forrados de láminas de zinc para evitar la contaminación. Esto es enteramente cierto. Así se enterraban a estas personas bajo concreto. Todos estos cuerpos que fueron enterrados de esta manera se encuentran en el cementerio de Mitinskoye, a las afueras de Moscú, Rusia. En el comienzo del capítulo 4 tenemos esta breve historia de una anciana ordeñando su vaca. Un soldado viene para llevarla a evacuar la zona, pero ella se niega. Este tipo de cosas realmente pasaron. Habían ancianos que no querían abandonar sus tierras. Además, teniendo en cuenta que eran personas de 80 y tantos años, digamos que no iban a tener una expectativa tan alta de vida con o sin radiación. Sin embargo, tanto el guionista como el director de la serie aprovecharon para darnos una lección de historia bastante densa a través de la anciana. Por si te lo preguntabas, la cesta de huevos era real. Lo que le pasó a los perritos pasó varias veces en la vida real. Nikolai Tarakanov es el que vemos liderando los soldados que deben quitar el grafito del techo. En aquel momento se dividió el techo en 3 secciones y esas secciones fueron nombradas con el nombre de sus sobrinas. En la serie se escuchan los nombres originales, aunque aquí no es él quien aporta la idea. Llegamos al momento cumbre de la serie. En la vida real no estaban presentes ni Legasov ni Shervin en el juicio. De hecho, no se sabe con exactitud quiénes fueron los que participaron como expertos. Este juicio se llevó a cabo a 20 kilómetros del reactor. Era zona de exclusión. Lo hicieron allí para generar confianza en la población de que la zona era segura, pero no funcionó. Seguía contaminada. Evidentemente, todo en el juicio es una condensación de lo que ocurrió en la vida real, ya que este duró varias semanas. Además, este tipo de comentarios que hacía Dyatlov, yo no estaba ahí cuando aumentaron la potencia, también son ciertos. Si no estaba en la sala, ¿dónde estaba? en el baño. Y otra cosa que voy a resaltar rapidito aquí es que el actor que le da vida a Nikolai Fomin es Adrian Rawlins.
A lo mejor el nombre no te suena, pero seguro lo has visto porque es el que interpreta a James Potter, el papá de Harry. Todas las decisiones que tomaron Dyatlov, Akimov y Toptunov estaban registrados en la computadora central de la planta, así que el paso a paso que se explica en la serie es totalmente verdadero. How do we know the step-by-step, second-by-second, button by button push sequence of events? Was there like a log, as we might expect a computer. now? Yeah. So it's it's SKALA, Scala. It was the central computer that would record all the instructions as they came through the panel. So there was a moment-by-moment registration of a number of decisions. And in the days following the accident, Toptunov and Akimov were interviewed, as was Kirschenbaum, as was Stolyarchuk, both of who survived. A todos nos pareció fantástico la explicación de cómo el reactor funcionaba. Es muy sencillo, la reactividad sube o baja. Eso esencialmente es lo que ocurre. Sin embargo, el creador de la serie consideró hacer esta explicación con canicas. Ya saben, bolitas azules y rojas. Idea que al final fue descartada y se quedaron con las tarjetas que vimos. When did you hit upon that, the red and blue cards, as a way of depicting this very complex technical explanation? I think initially I was thinking about red marbles and blue marbles, but I knew that the only way to explain this was the way I had been able to absorb it myself. Right. So I did speak with nuclear physicists, and I read about the operation of nuclear reactors, and what it came down to for me was, okay, I understand this is a system of balance. I now have to show people how this all works. This goes up, this goes down. So some sort of binary representation. The fact is, when we came up with the cards, one of the things I sort of loved about the cards also was that we were writing the names on them in Cyrillic. Right. So no one would know. Yes. And the fun part is, you didn't need to. Right. It was just a red pile and a blue pile. Red goes up, blue goes down. Y hasta aquí ha llegado este pequeño recopilatorio de información. Espero que les haya gustado, hermanos. Ya saben cómo apoyar el canal y no tengo que repetírselos. Esto ha sido todo, mis panas. Esto fue un video por un pana.